Licenciado Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Mire, hay cifras un poco preocupantes. Por ejemplo, que al cierre del 2020, un poco más de 18.000 empresas cancelan sus avisos de operaciones y para el 2021 sumaban alrededor de 24.000. Con esta realidad y con estas propuestas que ustedes le presentaron al Ejecutivo, urge esa reactivación. ¿Qué ha pasado durante este año? Llevamos ya 2 meses aproximadamente, estamos en el segundo mes del año, con esta reactivación económica, ¿o dónde está tal vez el estancamiento? Porque ustedes están solicitando, licenciado Rubén, agilizar, dinamizar o darle ese seguimiento oportuno a estas propuestas. Bienvenido a Cara a Cara. Gracias por la invitación. Sí, es un tema sensible para el sector privado. Obviamente se hizo un esfuerzo muy grande para generar puntos de vista comunes con el Estado, con el objetivo de impulsar la reactivación económica dentro de una situación muy compleja producida por el COVID-19. Se llegaron a acuerdos y ahora nos resta activar la comisión de seguimiento de esos acuerdos. Es importante que exista sinergia entre el sector privado y el Estado. Sinergia que va a tener un impacto en la sociedad, porque los puntos de consenso implican que la reactivación económica se dé de una manera más expedita y veloz. Hasta ahora no hemos podido reactivar la comisión de seguimiento, esperamos que esto se dé. La pregunta tuya directa de dónde está el estancamiento, tenemos conocimiento de que el Estado, el gobierno está evaluando todos los puntos que han señalado que nos van a llamar. Estamos a la espera de esa llamada y tenemos todo el interés de participar de manera constructiva para que el país retome la senda del progreso luego de esta situación tan compleja, tan difícil producida por el COVID-19. Licenciado Castillo, pero ¿había fecha para que el gobierno analizara todos estos puntos? Entiendo que, y usted me corrige si no es así, en la Secretaría de Metas estaría tal vez ese compromiso, ese llamado o llamada que en este caso particular esperarían ustedes. ¿Había una fecha? Tal vez, no sé, necesitamos 2, 3, 4 semanas, un mes para poder evaluar bien el tema y pasar de un acuerdo a la parte práctica, que es lo que necesita nuestro país, porque, licenciado Rubén, el tema del desempleo está muy marcado en Panamá en este momento, las estadísticas así lo están planteando, entonces sí urge reactivar esta comisión. Bueno, en lo particular creo que ha pasado el tiempo suficiente para que nuevamente podamos reunirnos y evaluar el curso de la reactivación. El mes de enero fue un mes también muy complejo, producto del crecimiento del COVID, luego de que se implantara en el país la variante de Omicron. Yo siento que debemos agilizar estos procesos, son urgentes, son necesarios para que el país entonces logre una ruta definida que esté auditada por la sociedad, que nos lleve nuevamente a la reactivación económica tan anhelada. No es que las partes no estén haciendo nada, el sector privado es optimista, ha seguido realizando actividades para enfrentar las consecuencias económicas del COVID-19 y estimamos que el gobierno ha hecho lo propio. Pero vuelvo y reitero, es importante que existan las coordinaciones para que el esfuerzo sea más vigoroso y robusto. Yo esta semana decía que el gobierno es la autopista sobre la cual el sector privado va a movilizarse. Tal vez la pregunta concreta es, como sector privado y usted, presidente del CONEP, licenciado Rubén, ¿sienten ustedes que esa autopista realmente les está generando las mejores condiciones para que el sector privado pueda echar a andar la economía, puedan generar empleos, puedan haber esas estrategias que requieren en este momento en nuestro país?
país, porque si bien es cierto, hay algunas estadísticas que hablan de un crecimiento para Panamá durante este año, pero si no utilizamos las estrategias necesarias, nos podemos quedar en solamente el número establecido, pero no llevarlo a la práctica. Bueno, hay cosas muy concretas, ¿no? Cuando hablas de autopista, esa autopista no debe tener baches. Un elemento fundamental de los acuerdos de reactivación económica suponen la desburocratización de los trámites del Estado. Eso es fundamental. La empresa privada lo que espera es que el Estado sea facilitador de la actividad de atracción de inversiones y desarrollo mismo de la actividad del sector privado. ¿Y ese bache está, licenciado? ¿Ese bache está? Bueno, ese bache tiene muchos años, mucho antes de la pandemia. Es un problema estructural que tiene el Estado panameño hace mucho tiempo. Por eso, ojalá haya una reforma que implique que todos los trámites vayan a través de sistemas digitales, que haya respuestas rápidas y que eso a su vez sirva de fundamento para facilitar el curso de las inversiones de la actividad privada. Licenciado, permítame, vamos a ir a una pausa. Mire, bajo este mismo esquema me gustaría en el siguiente bloque seguir hablando sobre tal vez estas cosas. Usted dice bache, yo no sé si en algún momento en esa autopista habrá un hueco, un cráter que en este momento le están impidiendo tal vez al sector privado poder avanzar, porque reitero, quien realmente genera el empleo en un país es el sector privado, necesita tener esa vía libre. Vamos a ir un poco en ese sentido y también me gustaría hablar sobre la imagen que nosotros tenemos en el exterior. Podemos tener una buena estrategia a nivel de país, pero si afuera no nos están viendo con buenos ojos, yo creo que hay que tomar también o ajustar algunos aspectos alrededor de, hablo de institucionalidad, hablo de lo que ocurre aquí, que afecta afuera y que puede de alguna manera también decirle a los inversionistas, no veamos a Panamá como un punto para invertir, ejercer todas estas empresas y compañías. Lo vamos a ver, el licenciado Castillo, cuando regresemos de la siguiente pausa comercial. Acompáñenos, esto es Cara a Cara. Amigos, ya estamos de vuelta, conversamos con el presidente del CONEP, Rubén Castillo. Licenciado, la pregunta en cuestión era, ¿qué otros baches más pueden ustedes detectar en este momento? Y usted me decía, bueno, lo que pasa es que de lo que estamos hablando de temas burocráticos, no es que tiene hace un año, 2 años, lleva muchísimos años y son cosas que hay que ajustar. ¿Qué otros elementos pudiese mencionar usted que sienten que no echamos a andar tal vez de una manera mucho más ágil la economía de nuestro país? Bueno, nosotros tenemos que reformar nuestra institucionalidad, proteger el sistema inmunológico de la institucionalidad panameña de tal forma que pueda combatir el virus de la corrupción, el virus del clientelismo y de las políticas subalternas. Nosotros tenemos que construir una institucionalidad vigorosa que también tenga una justicia confiable, que se potencie la transparencia y que haya una ciudadanía activa, que se convierta en una especie de auditor social que haga que los procesos en la actividad del ejercicio de la administración pública sean eficientes y se desarrollen de conformidad con la ley. ¿Por qué? En esta etapa producida por la pandemia han aflorado una serie de desajustes de vieja data. Entonces nosotros tenemos que generar confianza y esa confianza va a ser el soporte para poder atraer mayores inversiones. Y esas inversiones van a generar puestos de trabajo y condiciones que nos permitan volver a la senda del desarrollo. Yo creo que eso es fundamental y es una exigencia del sector privado. Y esa institucionalidad en este momento, ¿dónde está, licenciado Rubén? ¿En cuidados intensivos? ¿Está en sala o está en cuarentena o en aislamiento en casa? ¿Cómo lo pudiéramos calificar? Desde hace muchos años esa institucionalidad se ha ido deteriorando, desde hace muchísimos años. Y a veces, por algo que se llama déficit de ciudadanía, no hemos logrado estructurar un acuerdo que nos permita modificar esas condiciones que afectan terriblemente la vida en sociedad. Háblame un poquito sobre ese déficit de ciudadanía. ¿A qué se refiere?
Bueno, nosotros requerimos que los ciudadanos participemos más, que nos convirtamos en fiscalizadores de la función pública, que asumamos nuestras obligaciones precisamente como ciudadanos, que actuemos en forma directa, participando en el devenir de la nación en todos los temas, porque esos temas que se dan día a día impactan en nuestra vida cotidiana. Entonces tenemos esa sensibilidad de que en muchas ocasiones los ciudadanos no participamos lo suficiente. La participación ciudadana es un brazo importante en el control del ejercicio del poder. Nosotros proponemos siempre la vigencia del Estado de Derecho, la protección de la empresa y el ejercicio de la libre empresa, la posibilidad del ciudadano de poder construir su propio proyecto de vida y que el Estado se convierta en un gran facilitador. Eso es un elemento fundamental para poder producir un entorno favorable al desarrollo económico. Eso parece que ha sido nuestro talón de Aquiles. Mire, en los índices de corrupción, en 10 años solamente logramos subir un punto, licenciado Rubén, y aquí nosotros tenemos leyes nuevas, hemos tratado de salir de listas, se han tratado de hacer muchas cosas alrededor de, pero parece que es muy difícil salir de esos niveles. ¿Qué se necesita entonces en nuestro país? ¿Es la política partidista la que está afectando mucho? ¿Es este tema que usted habla, déficit ciudadano, el que no nos ha podido sacar a flote de un tema donde obviamente afecta nuestra imagen a nivel internacional? ¿Dónde está realmente el mayor problema en torno a este tema? Bueno, nosotros tenemos que construir una convivencia sobre la base de una democracia vibrante, no una democracia disfuncional. Ese tipo de democracia donde se considera que el único acto ciudadano es el ejercicio del voto, no debe ser así. Nosotros debemos estar permanentemente pendientes del devenir de la cosa pública. ¿Dónde están los problemas fundamentales? Están en las políticas prebendarias, el populismo, esas actuaciones que nos llevan, por ejemplo, a devaluar, valga la redundancia, el valor del trabajo. Nosotros tenemos que generar una conciencia firme del valor del trabajo, evaluar también el tema de los subsidios, generar una conciencia de que un país donde crecen los subsidios desaforadamente es un país enfermo. Nosotros tenemos que cambiar nuestra actitud cotidiana desde lo más simple hasta lo más complejo, fortalecer la educación, no solamente la educación formal, sino la educación en valores, en principios, para de alguna manera construir un entorno diferente. Bueno, definitivamente son aspectos muy importantes y relevantes. Vamos a ir a otra pausa, la última, pero usted me da pie para esta pregunta. Nosotros tenemos un escenario en este momento bastante complejo. Hay todavía miles de panameños, licenciado Rubén, que están recibiendo un vale digital porque no tienen trabajo. Hay arriba de un 47% de informalidad en nuestro país. Hay otro tanto de un tema de la Caja del Seguro Social con un programa de invalidez, vejez y muerte que no sabemos, muchos dicen en muy poco tiempo pudiera ya expirar. Hay muchos temas alrededor de, y este tema alrededor del subsidio, que obviamente el sector privado tiene su punto de vista. ¿Qué hacer? ¿Por dónde atacar tantos frentes que en este momento tiene y que se han acrecentado mucho más con el tema de la pandemia? Vamos a ver esos aspectos y lo vamos a hacer cuando retornemos de la siguiente pausa comercial. Quedamos en el bloque anterior, licenciado Rubén, sobre subsidios y me atrevería a hacerle esta pregunta. Como sector privado, ¿qué subsidios, por ejemplo, usted eliminaría? Usted dice, bueno, definitivamente no producen, no generan, no ayudan, sería un parche a corto plazo. ¿De qué subsidios usted diría estos debería eliminarlo el gobierno? Bueno, el tema no es eliminar, sino comenzar a evaluar la eficacia de los subsidios y al final llegar a una conclusión racional del valor de cada uno de los subsidios. Por ejemplo, los subsidios de naturaleza universal que no están focalizados no tienen ningún sentido. El otro tema es que esto debe ser correlativo con la posibilidad de que el país produzca empleo.
y establecer una cobertura cierta a favor de los sectores más vulnerables. Lo que no puede ocurrir es que los subsidios estén generalizados. Ese es un concepto que produce inclusive un cortocircuito de la actividad económica. Fíjate, Dorcas, una situación muy particular. Hoy aproximadamente hay 400.000 personas que están disfrutando del subsidio del Vale Digital. ¿Qué va a pasar cuando este sistema termine? Cuando el programa llegue a su fin. ¿El país está preparado para generar esa cantidad de empleo en forma inmediata? Entonces estas cosas tienen que analizarse en conexión con la posibilidad de producir empleo, en conexión con una serie de indicadores sociales para que los subsidios que sean necesarios de verdad impacten en los sectores que de verdad lo requieran. Ese es un estudio que tenemos que hacer con espíritu racional y en el mejor interés de hacer que el país sea productivo, eficiente y que de verdad se desarrolle. Pero creo que en el tema del, por ejemplo, Vale Digital, específicamente en el que estamos hablando, era un poco, tal vez, usted me corrige si no es así, ganar tiempo para que se pudieran acomodar un poco las cosas de reactivación económica y poder generar empleo. Ese es el punto que creo que se ha quedado a la mitad, licenciado Rubén, y no se ha podido llevar a la práctica al final del camino entre un empleo y un subsidio. Obviamente el empleo siempre va a ser el mejor, la mejor situación para los panameños. Había también una propuesta del gobierno de poder ir adquiriendo algunos colaboradores de estos que pertenecían al Vale Digital con el sector privado, y el sector privado, las empresas que estuvieran a bien contratar a ese personal, recibirían algún tipo de incentivos. No sé si esto en el tiempo ha tenido algún efecto positivo, si se ha podido llevar a la práctica. Es decir, hay algunos intentos de cosas que se quieren hacer, pero no hay tal vez ese resultado esperado. ¿Usted qué piensa? Vamos a ver, en el inicio de la pandemia y en estos momentos es importante mantener la cohesión social. Por eso el tema del Vale Digital fue un tema indicado. Ha ido aumentando el desempleo e impactando de mayor manera a la juventud, que a la postre genera otros problemas, por ejemplo, en la estructura del seguro social. Porque si hay menos jóvenes que se insertan en la actividad laboral, hay menos personas que pueden sustentar las finanzas, por ejemplo, del programa de invalidez, vejez y muerte. Entonces nosotros vemos con buenos ojos que existan incentivos para promover el empleo en la franja de los jóvenes. El otro tema fundamental es la manera como estamos analizando el desempleo, que es una preocupación que vuelvo a reiterar. Si nosotros a través del mecanismo de las encuestas le preguntamos a una persona, ¿usted está buscando empleo? Y dice que no, no lo tomamos como un desempleado. Y eso es peligroso porque esa persona está en la franja de la informalidad o está recibiendo una canasta de subsidios en el seno de su familia que no lo impulsa a buscar empleo. Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis cierto de este fenómeno, porque el país va a avanzar en la medida en que se produzca empleo y que ese empleo sea de calidad. Nosotros vamos a sufrir un proceso de lo que se llama destrucción creativa. La pandemia nos ha llevado a un futuro que no habíamos estado estimando de forma correcta. El tema de la tecnología, la innovación nos debe llevar a modificar el tema de la educación con el objetivo de que las personas se puedan insertar en esos nuevos empleos y no educarse para empleos que van a perecer. Esa es la gran oportunidad que tenemos y tenemos que aprovecharla porque las condiciones de Panamá son óptimas. El problema es que nos pongamos de acuerdo en esa agenda común para tener una ruta que nos lleve definitivamente al éxito. Y esa es la ruta que todavía no se ha trazado, licenciado Rubén, ¿no? Bueno, hay una ruta trazada en términos generales,
El sector privado lo que quiere es de manera constructiva ayudar a que comencemos a transitar esa ruta haciendo las sinergias necesarias con la sociedad. Por eso es imprescindible un pacto nacional, olvidándonos de criterios ideológicos, olvidándonos de las cosas subalternas y que nos concentremos en el país. Hay que poner al país en el centro de la agenda y además entender que sin empresa privada no hay reactivación económica. La empresa privada, al igual que los trabajadores, han sufrido mucho durante esta pandemia. El sufrimiento de la actividad económica ha sido mucho mayor en sectores que producen empleo, el turismo, la construcción, las pequeñas, medianas y microempresas. Entonces, si nosotros vemos que se destruye ese tejido social, ese tejido económico, lo que vamos a producir es la posibilidad de que en el futuro haya un estallido social que nadie debe querer. Vamos a ponernos en la página del optimismo, de la voluntad de buscar las certezas necesarias dentro de este marco de incertidumbre para construir un terreno común que nos lleve a una tierra prometida. Muchísimas gracias, licenciado Rubén, y me quedo con esta última frases, palabras o análisis de lo que nosotros debemos de construir como sociedad. Y usted ha dicho algo muy importante, no dañemos ese tejido. Yo creo que Panamá, dentro de los países de la región, mire, ha sido uno de los países que más ha crecido económicamente. De hecho, para este año la CEPAL ha dado números interesantes, pero tienen que ser cónsonos con lo que nosotros hagamos en nuestro país. Entonces, urge definitivamente reactivar esa comisión que tiene que ver con las propuestas que ha presentado el sector privado y echar a andar esta rueda, y decimos echar a andar porque muchas cosas han cambiado por el tema de pandemia. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál será esa ruta no escrita en un papel, sino llevada a la práctica? Bueno, esos son los desafíos que tenemos durante este año 2022. Al presidente del CONEP, mil gracias por habernos acompañado y haber sido nuestro invitado de hoy aquí en Cara a Cara.